Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, muy buenas tardes. Estamos ya aquí para esto que hemos titulado Estudiemos Juntos. Estudiar juntos, ahora nos toca la lección 7 del equipo laico al servicio de la pastoral, Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Y la lección 7 se llama solo una es la iglesia verdadera. Recuerden, la intención de este taller o de este momento es estudiar juntos, no sustituye nuestra lección. Así es que vamos a estudiar para que el domingo vayamos bien preparados cuando nos toque nuestra lección. Entonces llegamos por fin al momento que hemos estado hablando mucho entre recovecos. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es una sola la iglesia que Cristo fundó? Y aquí hay una pregunta muy importante que para mí es la base de todo lo que hemos estado hablando. ¿Quién quiso crear la iglesia? ¿Dios o los hombres? Porque a partir de esta visión todo toma sentido. Y vamos a descubrir precisamente que pues es Dios quien funda la iglesia y para eso es esta materia de eclesiología. Y es que mira, si vamos a hablar de que la iglesia es una, como lo dijimos la lección pasada que ya se entendió, y este tema lo quisiéramos dar, no sé, hace unos 100, 150 años atrás, que hubiera existido el equipo laico al servicio de la pastoral hace 100, 150 años, este tema estaría por demás, porque era claro que existía una sola iglesia y era claro que la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, no existía otra. Más bien, lo que estamos tratando ahorita de fundamentar es a través de todo lo que ha venido surgiendo a lo largo de la historia. Vamos a hablar un poquito de historia de la iglesia también y vamos a comprender que la iglesia, signo de salvación, una sola iglesia, la dejó Cristo como un signo de salvación para todos los hombres de buena voluntad y la iglesia por la que Cristo dio su vida. Y es que mira, hoy con tantas sectas, con tantas congregaciones, con tantas pseudo iglesias, básicamente se ha convertido esto en un tianguis de iglesias, es decir, casi, casi llévelo, llévelo, mire, aquí está la iglesia verdadera, y muchos de nosotros hemos caído en ese juego, muchos de nosotros hemos caído en esas, no sé, engaños ventajosos, en esas confusiones, que el tentador lo hace a propósito, precisamente para que tú caigas, para que por tu mente pase, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Los de allá, los de acá, etcétera, etcétera. El tema de hoy es, solo una es la iglesia verdadera. Y es que la verdad será aquello que nos despeje toda duda acerca de la verdadera iglesia. Y es que como lo hemos visto también en las lecciones pasadas y en las lecciones de primer grado, no hay dos verdades que lo sean como tal, no hay dos verdades que sean iguales y que en sí mismos se contradigan. No, no, no. Si las dos verdades son la misma, entonces no hay contradicción. Si hay contradicción, en una de ellas no hay verdad. La verdad no permite la falsedad en sí misma. Y es que aquí arrancaríamos. Cuando hablamos de las religiones, las grandes religiones, religare, unir a, lo que hablamos de la lección 1 a la lección 5 de primer grado, las grandes religiones existen en cuanto a este concepto universal de la deidad, del libro que lo funda, de la percepción de la trascendencia. Y de las grandes religiones del mundo tendremos que hablar del budismo, del hinduismo, del shintoísmo, del islamismo, ciertamente del judaísmo y del cristianismo. Son religiones, por eso es importante entender el concepto de la iglesia en cuanto a querida por Cristo y en cuanto fundada por Cristo. Lo demás que conocemos no son iglesias, son congregaciones o la mejor definición que se le pudo dar fue sectas, es decir, que se sectarizaron de la única y verdadera iglesia de Cristo. Y entonces la pregunta es, cualquier religión, entiende, ya no las sectas protestantes, sino cualquier religión, el budismo, el shintoísmo, el islamismo, el cristianismo, ¿te lleva a Dios? Si fuera verdad, es decir, estas dos verdades no tendrían que contradecirse en sí, pero si no, entonces una de ellas tendría que haber falsedad. Por tanto, decir que cualquier iglesia está bien, que te lleva a Dios sería una verdad que no podría contradecirse de otra. Y así entonces arranca el tema. Analicemos. ¿Qué es lo que vamos a analizar precisamente? Decir, mira, mientras que mientras que en las primeras se crea una religión, es decir, en el shintoísmo, en el budismo, etcétera, a partir de la comprensión de la deidad, en estas grandes religiones se crea una religión a partir del concepto de la deidad, en el judaísmo y en el cristianismo, es Dios quien toma la iniciativa de salir al encuentro del hombre y revelarse.
Esa es la gran diferencia del judaísmo, después cristianismo, del cristianismo también, que de las grandes religiones. Porque en el concepto de las grandes religiones, ellas hacen esta conceptuación del Dios que existe, del Dios que todo lo puede, y entonces empiezan a estructurar el concepto de la religión. Y en el caso del judaísmo, no. En el caso del cristianismo, no. En el caso del judaísmo es Dios quien toma la iniciativa y sale al encuentro del hombre en Abraham. En el caso del cristianismo es Dios quien toma la iniciativa y se hace hombre. Cristo, Jesucristo. Y lo hemos estudiado tantas veces. Cristo fundó una sola iglesia. Y lo hemos dicho, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, un solo rebaño, como hay un solo pastor. Por tanto, eso de que la iglesia presbiterana, la iglesia mormona, no hablemos de iglesias. La iglesia que Cristo fundó es una. Su esencia es ser una. Habría que analizar las congregaciones y su origen, por qué surgen estas congregaciones que finalmente son ramificaciones de la iglesia que Cristo fundó. Esto lo encontramos en Juan 10:16. Un solo rebaño, un solo pastor. Así es que un poquito de historia en la iglesia católica y conocida como romana por tener su sede en Roma y el Papa como su vicario de Cristo. Hacia el año 1054 se secciona, hay un cisma con la comunidad griega y la comunidad rusa, y surge esta comunidad o este sector que se le llamaría la congregación ortodoxa. Y entonces así le llaman la iglesia ortodoxa, dando a entender la reunión de los que se convocan, sí, pero a partir de la iglesia fundada por Cristo. La que más nos suena a nosotros es la iglesia protestante o las congregaciones protestantes que surgen por ahí del siglo XVI con Martín Lutero. Y estas a su vez se subdividen. ¿Por qué? Porque la iglesia luterana, que se funda y que se esparce en Alemania, después de ahí las congregaciones o sectas calvinistas con Juan Calvino, que se esparce por Suiza, y también las iglesias anglicanas de las que hablaba hace un momento, o congregaciones anglicanas con Enrique VIII, de las que peor, ¿no? O sea, que se seccionan por situaciones muy diversas allá en Inglaterra. Ahora, cada una se ha subdividido además, que al día de hoy dan, como no te imaginas, unas ramificaciones de ramificaciones de ramificaciones, que ya es todo un sancochado de congregaciones, un conjunto de sectas. Ahora decíamos, si la verdad es la que nos va a llevar a comprender y entender la verdadera iglesia, ¿por qué la iglesia de los testigos de Jehová dice que Jesús no es Dios? ¿Por qué la iglesia de los pentecostales dicen que no creen en la Trinidad? ¿Por qué la iglesia de los mormones dicen que si la verdad es una sola, no puede contradecirse entre ella? Por lo tanto, nuestro trabajo va más allá, más profundo. Respetar a las congregaciones y respetar a las personas que optaron libremente por seccionarse de la iglesia que Cristo fundó. Pero nosotros debemos de entender que la iglesia universal, la iglesia única, una, querida por Cristo, es aquella que Él dejó precisamente en la historia de la iglesia, es la que nos va a ayudar mucho a comprenderlo. Así entonces, las congregaciones separadas de la iglesia se identifican como iglesia. ¿Por qué? Bueno, primeramente por tres bloques nos lo plantea la lección. Por el liberalismo. ¿Y qué es lo que adoctrinan a su gente? Cristo no fundó ninguna iglesia. Fundó una religión, y por eso va a escuchar ese concepto de que Cristo no es una religión, sino una relación, etc. Pero lo que hacen es tratar de quitar la autoridad de Pedro, la autoridad del Papa, y así se liberan de ello. Al liberarse de la autoridad del Papa, entonces ellos ya pueden hacer sus pseudo congregaciones, y con ello, ya tienen un sancochado, un menudo, para poder hacer de lo que quieran de la doctrina y enseñar las cosas que más les plazca. Y más cuando una de las 95 tesis de Martín Lutero es precisamente eso, ¿no? Que cada quien puede interpretar la Biblia como quiera. El institucionalismo es un segundo bloque de las congregaciones separadas, que ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, la autoridad es una autoridad civil, pero que también tiene esta autoridad eclesial. Un ejemplo concreto es precisamente la reina Isabel, que ahora que murió, deja todo en el rey, ahora el rey Carlos, y entonces la autoridad que tiene el rey Carlos es la autoridad que va a tener la iglesia. Más adelante, con citas bíblicas, vamos a tratar de refutar estas ideas, pero imagínate, adelantándonos un poco, que así fuera, que Cristo hubiera dejado así,
no sé, la autoridad terrena, mundana, va a ser la misma autoridad que la eclesial. No, incluso así lo dice. No, no, no se confundan, ¿eh? Los gobernantes de esta tierra buscan otros sentidos. Ustedes tienen que ser servidores. Y hay un tercer bloque que es el jerarquismo, donde dicen que Jesús dio autoridad honorífica a los apóstoles, pero no universal. Es decir, no, 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 los apóstoles no tienen una autoridad sobre nosotros. Por ello entonces se empieza en la iglesia primitiva, la iglesia católica, la iglesia naciente, y se empiezan a descubrir todas estas mentalidades, algunos que empezaban a decir, no, 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 yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Entonces se empiezan a dar cuenta, la iglesia fundada por Cristo, los apóstoles, se reúnen en un cónclave, en un concilio, para hablar de situaciones que deben de aclarar con relación a la vida de la iglesia, de acuerdo a la doctrina que Cristo fundó en los apóstoles y que se fue propagando a través de la sucesión apostólica. Hay un concilio que nos interesa mucho, que es el concilio de Nicea, por ahí del año 381, 380, el siglo IV. ¿Por qué? Porque viendo todo esto, la iglesia se congrega, los obispos de ese momento, que son los sucesores que ha venido dejando la iglesia, y dicen, es importante esta unidad. Incluso surge el credo y las estructuras del credo. Creo en Dios, que es uno solo. Creo en Cristo, que es su Hijo y que también es Dios. Creo en el Espíritu Santo. El credo de los apóstoles como tal se estructura hasta el credo que conocemos hoy. Otra cosa muy importante que también toma sentido y fuerza en este periodo cuarto siglo es la Biblia. Con el Papa Dámaso I, que es quien dice, no, no, espérenme tantito, ya hay muchos libros. No, el Espíritu Santo dice que estos son. Y por eso hoy tenemos los 73 libros de la Biblia. Y en el tema que nos toca es que efectivamente en el credo es cuando se dan las cuatro notas importantes, características no, notas que van hacia la esencia de la iglesia. Que la iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Al decir que la iglesia es una, es la esencia. ¿A qué se refiere? La forma de ser de la iglesia, es su esencia. Decíamos la lección pasada, en donde está la unión, la uno, no hay división. Entonces, en el momento en que alguien diga, a mí no me gustó esto, yo me secciono, dejan de ser iglesia de Cristo. Pueden llamarse iglesias presbiterianas, luteranas, pentecostales, adventistas, lo que tú quieras, llámale el nombre luz del mundo aquí en México, la que tú quieras, pero ya no son la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y que se llamen iglesia en cuanto a la etimología de los que se congregan. Y sí, en torno al Cristo y demás. Ya Cristo le había dicho, tengo otras ovejas, no se preocupen. Ustedes manténganse unidos en la fe. Así es que entonces, ya sea en el siglo X, en el año 1054, en el siglo XVI, en el año 1500, donde tú quieras que se seccionen, incluso en este momento, que se seccione otro bloque de la iglesia de Cristo, dejan de ser iglesia. Por eso Cristo siempre lo planteó así. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, no se seccionen, tengan cuidado. Por eso en la iglesia es una y esa es su esencia. Es santa. ¿A qué se refiere que es santa? El modo de ser de la iglesia. Pero ¿cómo si hay tantos pecadores? También ya lo habíamos hablado. No es por ella, es por el concepto del misterio, la divinidad. Cristo, quien la funda, es santo. Y decíamos la vez pasada, la historia, la parte humana, no, sí, si fuera por la parte humana, ya la iglesia se hubiera acabado desde hace muchos años. Pero no, la iglesia es un gran misterio porque la sostiene el Espíritu Santo. Por eso es santa, porque la sostiene el Espíritu Santo. Es católica, y espero que ahora sí comprendan ese concepto, católica porque es universal, a todos los hombres de buena voluntad, a todas las personas que se inyectan, que se hacen uno en el cuerpo místico de Cristo. Todos. Pero si es un evangélico, que todos aquellos que se unen al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia que Cristo fundó. Decía el mismo Cristo, ¿se acuerdan por ahí alguna cita que decía San Juan? Oye, Jesús, es que hay unos que están predicando en tu nombre, pero no son de los nuestros. ¿Qué hacemos? ¿Se los prohibimos? No hay nadie que hable bien de mí y que luego esté en mi contra. Si me explico, no hay alguien que hable bien de mí y que luego esté en mi contra. No hay alguien que hable de la doctrina que yo dejé y que luego invite a otra doctrina diferente. No, si invita a otra doctrina diferente, entonces no es de Cristo. Estaban con nosotros, pero se salieron. Si me explico, no eran de los nuestros. Y finalmente apostólica, que esto es una de las notas esenciales de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido el evangelio que nuestros antepasados, los apóstoles, nos dejaron. Por eso la importancia de la tradición de la iglesia. Por eso la importancia, y obviamente los que se han sectarizado dicen, no, a mí la tradición no me sirve. Directamente la Biblia.
obviamente se comprende que sus doctrinas van a buscar estar enfocadas fuera de lo que la iglesia que el Cristo fundó. Porque si no es así, y se separan, y siguen teniendo lo mismo, y los sacramentos, y la asociación apostólica, ¿para qué se separaron? ¿Sí me explico? No, se separan por otros fines, tristemente económicos, en un 97%. Ahora bien, frente al liberalismo, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia? En Mateo 3, 13, 19 dice que Jesús llamó a los que Él quiso. Y aquí es donde les molesta mucho a las personas. ¿Pero por qué así? Porque así quiso, así lo quiso. Nada más llamó a estos 12. ¿Se acuerdan de aquel del mago Simeón, que él quería también que le dieran la sucesión apostólica? Solamente a los que Él quiso. Y hasta la fecha, así es, a los que Él quiso. ¿Pero por qué a este párroco? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué no a Juan Carlos? Porque no, Dios así lo quiso. Dios llamó a los que Él quiso. Y nosotros tenemos que estar unidos y respetando la iglesia que Cristo fundó. Por ahí de Marcos 16, 18, que es la cita base que tenemos, es: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto contra el liberalismo de que no hay autoridad sobre ti. Y todavía más claro, el texto dice: a ti te daré las llaves. ¿Pero por qué, Jesús? Porque Él así lo quiso. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y entonces las congregaciones o sectas tratarán de tumbar esto diciendo: no quiso dar a entender eso. Claro, porque al tratar de tirarlo, de ir en contra de lo que Cristo dijo, pues obviamente tendrán argumentos para separarse. Por eso tengamos cuidado y pidamos al Espíritu Santo que nunca nos permita separarnos de este proceso de lo que es querido por Dios. La iglesia es querida por Dios, no por los hombres. Y además que respetemos la autoridad, siempre temor de Dios. A ti te daré las llaves, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en la tierra, en el cielo, y lo que tú ates desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Son palabras de Cristo. Y se supone que tú y yo amamos y le creemos al Cristo. Y más aún, por ahí de Juan 20, 23 dice: les dio la autoridad y les dijo: lo que perdonen, o a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. A los que no se les perdonen, no les quedarán perdonados. Está bien. Si tú quieres hacer tu propia doctrina, di: no, yo no creo en los padrecitos, yo no creo que Él perdone o no perdone los pecados. Mira, el día que tú seas Jesucristo, haz tu propio evangelio y haz tus propias doctrinas. Pero aquí Cristo lo dijo. Y eso es lo que de alguna manera les pesa mucho a los hermanos protestantes. Así lo dejó y así es. Solamente que no quieras creerle al Cristo. Frente al institucionalismo, es decir, el cesarismo, ¿a qué se refiere esto? A que la autoridad la tienen las personas. El que tiene la autoridad, la reina Isabel, en el mundo, tiene la autoridad eclesial. Mateo 20, del 25 al 27, mira, los jefes de las naciones y las que lo gobiernan al mundo las oprimen. Pero entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser el primero tiene que ser el último. Y esto es lo que a veces no se comprende en la iglesia de Cristo. La iglesia no es democrática. No es que elijan al Papa por a ver quién es el que se portó mejor. No, es sucesión apostólica. Y es precisamente el Espíritu Santo quien decide quién continúa en este proceso de la iglesia. Por eso la alegría de habemos Papa. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, a través de la iglesia que Él fundó, quien va precisamente dando la sucesión al siguiente vicario de Cristo. Es el Espíritu Santo quien consagra a los sucesores. Les decía yo, ¿se acuerdan en Hechos 8:9? Simeón el mago quería que se le diera a él la autoridad y la potestad, la posesión de las manos del Espíritu Santo, y no es así. Y por ahí de Timoteo 1:5, Pablo le impone las manos a Timoteo y le dice: y ten cuidado con quien tú se las impongas. Frente al jerarquismo, en Hechos 2:14, no sé si ustedes se acuerdan que una vez que ya Jesús resucitó y les dio la potestad a los apóstoles, incluso por ella Pedro le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y le da esta autoridad. Es Pedro quien da el primer sermón una vez que en Pentecostés se levanta y dice: hermanos, y predica al Cristo. Y más de 3,000 personas en ese momento se convirtieron. Es Pedro quien toma las decisiones. Hechos de los Apóstoles nos habla mucho de lo que es el primado de Pedro. ¿Por qué? Porque al ya no estar Judas y eran 12 los apóstoles, es Pedro junto con los 12 quien toma la decisión de que sea Matías, claro, por la forma en que lo eligieron, para que cubriera el lugar de Judas, aquel que se ahorcó. Es Pedro quien reúne para el concilio de Jerusalén. Es Pedro quien tiene este primado, y también esta visión que tenemos de que hay 266 papas. La historia lo puede comprobar, desde Pedro
hasta el Papa Francisco. Y bueno, en palabras de Pedro, en primera de Pedro 1, 2, capítulo 1, capítulo 1 y versos 1 y 2 también, apacienta, Él es quien guía, quien cuida el rebaño, y ahí se habla del primero de Pedro. La lección termina haciendo una pequeña extensión acerca de lo que acabo de platicar de estos 3 puntos. Pero principalmente habla profundizando de las 4 notas, una, santa, católica y apostólica. Todo esto nos lleva a profundizar en el conocimiento de la historia de la Iglesia. Te voy a invitar que independientemente de tus lecciones, ahora también leas un poco de la historia de la Iglesia y a valorar que el que Dios nos haya concedido la gracia de nacer, de crecer y de formarnos en la Iglesia que Cristo fundó y del cual somos uno solo, en el cuerpo místico de Cristo. Ahora vas a entender a tus abuelitos, vas a entender a tus papás, porque esta premura de decir, mi hijo que acaba de nacer, que forme parte del cuerpo de Cristo, porque ellos siempre lo han entendido y lo entendieron bien, la única iglesia que Cristo fundó. Hoy desafortunadamente, les digo, ya se ha vuelto todo un tianguis, y lo triste es que tú has estado cayendo en eso. No te dejes enganchar. No es que, y entonces allá sí, allá no, el bautismo allá sí vale o no vale. La iglesia que Cristo fundó. No te separes, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Y muy lejos de sentirnos o de crecernos, o no vaya a pasar lo de los judíos, de sentirnos los electos, más bien esto nos tiene que comprometer a conocer mejor a nuestra iglesia, a amar mejor a nuestra iglesia, servirla mejor, precisamente para poder acrecentar y llevar el mensaje que Cristo quería en su corazón, la iglesia por la cual Él dio su vida, dio su última gota de sangre por ti, por mí, por esta iglesia que Él amó. Así es que yo te invito a que tú también ames a la iglesia, la respetes, la conozcas y la difundas. Esto hará que precisamente lleguemos al objetivo que Cristo nos planteó. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, anunciando la buena nueva a toda criatura. No se olviden que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces lograremos aquello de Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Muchas gracias, que esta parte de la lección número 7 de Escuela de Pastoral les sirva mucho, y esto es Estudiemos Juntos con J.C. Mendoza. Hasta la próxima.